Buen día a quienes nos están viendo. Les damos la bienvenida a las huellas de innovación docente que organiza la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Yo soy Roberto Santos y formo parte de esta coordinación. Y me complace darle la bienvenida el día de hoy a la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Dinora Cepeda Campos, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, profesora. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, Roberto. Encantada de estar aquí colaborando con este proyecto. Excelente. Ella nos compartirá su experiencia de innovación en la enseñanza. Profesora, para empezar esta charla que tiene que ver con su experiencia, ¿nos podría comentar qué problema o necesidad de enseñanza y aprendizaje detonó su innovación? Pues ahora que estuvimos en el tema de la pandemia y que todos entramos un poco en pánico y salimos corriendo a buscar algunas opciones, respuestas, materiales, estrategias, pues una de las mayores problemáticas que enfrenté fue la ausencia de la capacidad de poder tener una retroalimentación inmediata con los estudiantes. Yo trabajo como todos, o trabajaba tradicionalmente en el aula, y ahí los tenemos, trabajamos con ellos, hacemos equipos, trabajamos con actividades. Sin embargo, tenerlos a distancia era muy complicado, empezando porque no veíamos sus rostros, no sabíamos sus nombres, no sabíamos si estaban ahí o estaban en la cocina desayunando. Entonces, sin duda que uno de los mayores problemas que enfrenté fue esa incapacidad de verlos, de sentirlos, y en aspectos de tipo académico o pedagógico, pues yo no sabía si estaban aprendiendo, si no estaban aprendiendo, y no tenía la posibilidad de hacer una retroalimentación acertada, oportuna, inmediata, útil a sus trabajos y a sus niveles de aprendizaje. La otra, creo que enfrenté 2 cosas. Ese fue el primer problema, que fue el tema de no tener una retroalimentación inmediata con ellos. Y la otra problemática fue el tema del trabajo de ellos en equipo, porque entonces se volvió un trabajo un tanto solitario. Era el docente frente al Zoom y los estudiantes en sus casas. Sin embargo, no tenían ellos la posibilidad de interactuar. Difícilmente interactuaban con el docente, parecía un trabajo muy unilateral, unidireccional, en donde uno les daba información y los estudiantes entre ellos pues no podían convivir, no podían compartir, no podían dudar, no podían tener una discusión. Y esa fue, sin duda, la primera circunstancia. Aunque el Zoom permite, desde luego, que ellos abran sus micrófonos y puedan participar, pues yo tengo grupos de 46 estudiantes y eso no permitía que la interacción fuera inmediata, rápida, incluso pues emotivamente sana, porque pues las participaciones son breves. A veces cuando alguien se tarda mucho en una participación en Zoom, los estudiantes sienten cierta impertinencia por parte de los compañeros. Claro, estoy seguro que esas 2 situaciones que nos está mencionando son muy comunes, ¿no? En toda la universidad está, a pesar de estar Ujú, e incluso hasta en un mismo espacio, profesora, en el mismo salón, llega a pasar, ¿no? Esta claro. parte de qué tanto, están ellos ahí, cómo darles la mejor realimentación y, sobre todo, el trabajo colaborativo, que siempre ha sido uno de los pilares de la educación, pero, sin embargo, algo de lo que más trabajo nos cuesta formar. Y entonces va a ser muy interesante la siguiente pregunta, profesora Dinora, porque tiene que ver con qué cambios realizó usted en su enseñanza. Pues, me gustó muchísimo lo que dijiste de la innovación, o como se llama este proyecto de innovación educativa, porque además creo que no se va a ir, ¿no? Estos cambios se van a quedar, van a ser parte de las estrategias didácticas. No es que ahora regresemos a los salones y toda la parte digital y lo que aprendimos se vaya a ir absolutamente. Creo que ahora lo vamos a tener que integrar y aprendimos que hay muchas posibilidades de integración y que podemos enriquecer muchísimo nuestra actividad académica. Y algunas de las cosas que hice, primero fue salir corriendo a Sí, buscar opciones, ¿no? Eso fue lo primero. Y sí quiero decir que la Cuayer nos arropó con muchísimas estrategias, ideas, cursos. A veces uno como docente no los tenía tan organizados porque tomábamos uno de aquí, otro de allá, otro de más allá, pero al final del día muchos de nosotros sí tomamos estas capacitaciones
a partir de las necesidades que estábamos sintiendo. Una de las primeras estrategias que innové, pues fue aprender a utilizar el Zoom más allá de solamente prender la cámara y dar una pequeña o amplia especificación, clase, lo que sea. Y lo que empecé a hacer con el Zoom, pues, es aprender a usarlo, ¿no? Hacer equipos de trabajo, hacer grupos, hacer retroalimentaciones más rápidas, poner, incluso grabaciones para ponerlos en las aulas virtuales usando el propio Zoom, hacer pequeñas encuestas en la clase, poner videos, que ellos colaboraran también, que ellos estuvieran trabajando con pizarras. Entonces, fue muy útil las estrategias que aprendí del uso del Zoom, que no era solamente picarle a la transmisión y darles una clase a los estudiantes de manera solo unidireccional. Se pueden hacer muchas cosas en Zoom y creo que estamos aprendiendo a integrarlo y a utilizarlo. La otra actividad o cambio que empecé a implementar fue los aprendizajes basados en problemas. Ya un poco los había usado, pero creo que en este momento fue muy útil porque yo les ponía a los estudiantes un planteamiento, hay un problema y ellos los empiezan a desarrollar. Esto me permitió varias cosas. Primero, que ellos interactuaran. También se pelean, también se salen de los equipos, también hay fracasos con ellos porque no necesariamente los productos van a ser pues los más eficientes, pero a mí me ayudó a establecer una estrategia de aprendizaje basado en problemas. La verdad es que la universidad nos da muchos talleres y muchos cursos sobre esta estrategia y uno puede ir innovando en esta circunstancia, tanto en la parte pedagógica como en la parte de uso de las tecnologías. Entonces, una de las actividades que empezamos a hacer con el aprendizaje basado en problemas, pues fue las asesorías que se hacían en Zoom. Entonces, darles espacio a los estudiantes para que vaya uno, bueno, en este caso yo, acompañando su desarrollo del aprendizaje, ver si, y sobre todo porque ellos tienen que tener una serie de aprendizajes autónomos con el aprendizaje basado en problemas. Entonces uno los va acompañando como docente, va poniendo retos, va pidiéndoles a ellos que den algunas pistas sobre su trabajo. Y la verdad es que pudieron desarrollar trabajo colaborativo. Yo pude trabajar en las asesorías con ellos, haciendo un Zoom y se puede trabajar muy bien por las pizarras, por algunas pues herramientas que existen. Entonces el aprendizaje basado en problemas me ayudó muchísimo. Trabajar más en la autonomía de los estudiantes, por ejemplo, lo que se le conoce como el aula invertida, que no es solamente direccionar los conocimientos donde ellos son pasivos y solo son receptores, sino que hay una participación y una construcción de ellos en el aprendizaje, que sean más autónomos, que sean más autorreflexivos, que vean sus capacidades de aprendizaje. La verdad es que no todos caminan a la misma velocidad, no todos logran los mismos objetivos. Quiero decir que incluso algunos no lo logran, ¿no? Por eso hay quienes reprueban, pues que no se obtienen los objetivos y las metas necesarias. Y algo que me ayudó también fueron estas pequeñas herramientas. Yo tomé algunos cursos pues un poco sueltos, con dinámicas como herramientas, perdón, como el Jamboard, el Padlet, el Mentimeter, o sea, todas estas posibilidades que nos ayudan al trabajo colaborativo. Entonces los muchachos hasta juegan, ¿no? Estas pues estrategias pedagógicas de gamificación, que son ahora como juegos, pero que desde luego se pueden usar muy bien para el aprendizaje. A mí me quedó muy claro y muy clavada esta afirmación que decía en algunos cursos de sin, eh, sin pedagogía no hay tecnología, ¿no? Mm. Entonces, no era que uno eligiera un montón de cosas y un montón de herramientas y estrategias, sino que hubiera atrás pues un planteamiento, un objetivo pedagógico que tiene que ver desde luego con los objetivos de clase.
Sí, definitivamente toca muchísimos puntos muy valiosos y muy importantes. Y creo que está quedando muy claro la manera como lo plantea profesora Dinora. Primero, darse cuenta que hay una situación que tenemos que atender, ¿no? De nuestra enseñanza, en el aprendizaje de los estudiantes. Lo segundo es, pues, siempre hay una solución, siempre hay una manera de atenderlo, hay que buscar, ya sean otras dependencias, cursos, talleres, incluso la propia autoformación, ¿no? El propio proceso de actualización docente. Y lo segundo es darse cuenta que la otra parte también es partícipe, ¿no? Del proceso de aprendizaje. Lo que usted mencionaba que no era unidireccional, que no solamente soy yo dando mi clase, sino que el otro también juega un rol importante. Y entonces también tengo que ver y tengo que atender, ¿no? Lo que la otra persona está haciendo, lo que el otro lado está pensando. Entonces, todo eso que menciona es muy importante porque si no, estos cursos en los que solamente hablamos de herramientas pasan a ser como la parte importante y como bien lo menciona, la herramienta solamente es un medio, lo importante es la estrategia, es saber por qué y para qué lo estamos utilizando, para saber cómo vamos a valorar y evaluar los resultados que estamos obteniendo. Al fin y al cabo, Zoom es una herramienta que nos da un gran potencial una vez que empezamos cómo aplicarle en las diferentes opciones, pero sin esa estrategia que usted mencionaba antes, puede quedar un poco vacío o no sabríamos si verdaderamente está funcionando o no. Y ahí va encaminada mi tercer pregunta, profesora Dinora. Entonces, ya más o menos nos lo dijo, pero para recalcarlo, ¿qué le funcionó después de aplicar su estrategia y a la distancia? ¿No? Ya una vez que pasamos todos estos meses, ¿qué cambiaría? Cambiaría, trabajaría sobre muchas cosas, por ejemplo, el tema de la evaluación. Siempre es un tema muy delicado porque los estudiantes muchas veces sienten que la calificación se las ponemos, que a veces no saben o creen no saber por qué tienen esos resultados. Entonces yo seguiría trabajando con el tema de la evaluación, desarrollar más aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, estrategias como por ejemplo em, mm, cuestionarios o Kahoots que nos puedan dar como más certeza. Esa es la primera cambio que yo haría. Y la otra probablemente sería las aulas virtuales. O sea, algo que tengo que seguir trabajando, que creo que me ayudaría muchísimo, es el trabajo en las aulas virtuales, porque las aulas virtuales son una estrategia que realmente funciona muy bien, porque tiene muchas cosas, tiene videos, materiales, ahí se van guardando, los estudiantes tienen una retroalimentación, siempre está el aula ahí para ellos y les genera o les posibilita mucho la auto, como ser más responsables, ¿no? Más autónomos en su aprendizaje. Creo que las aulas virtuales serían mi primer trabajo. El otro sería el tema de la evaluación, como diversificar, dinamizar también el tema de la evaluación y seguir utilizando estrategias que dinamicen las clases y que nos acerquen más emocionalmente, porque al final del tiempo y al final del día, las clases tienen que ver con un aspecto de humanos, ¿no? No solamente maestro-alumno, sino de temas de humanos. Claro. No, muchísimas gracias, profesora Dinora, por toda esta experiencia que nos comparte. Estoy más que seguro que la comunidad universitaria se sentirá atraída y sobre todo enlazada con esto que nos comenta, porque es lo que vivimos día a día y que son formas, ¿no? De cómo cada uno lo está viendo, pero siempre escuchar a otra persona que ya lo pasó, cómo le hizo, ¿no? Y qué es lo que vendría hacia adelante, pues nos puede ayudar. En nombre de la coordinación, le agradezco su participación en esta pequeña entrevista y a la audiencia que nos ve, muchísimas Gracias. gracias. Hasta pronto, profesora Dinora. Muchas gracias, un placer.